Continuando con el ciclo de charlas virtuales Coprogna en Acción, en este cuarto encuentro, el doctor José Gobi ofrecerá la charla Desenmascarando Portezuelo del Viento. El doctor José Alberto Gobi es licenciado en Recursos Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, tiene una maestría en Conservación y Desarrollo y un doctorado que hizo en Economía Ambiental, todos en la Universidad de Florida en Estados Unidos. El doctor Gobi posee una extensa trayectoria de trabajo que incluye proyectos de conservación y desarrollo en Argentina y Centro y Sudamérica. Se ha desempeñado como consultor para numerosos organismos internacionales, tales como el Banco Mundial, la FAO y el BID, entre otros. Es docente de la Cátedra de Economía Ambiental y de Recursos Naturales que se dicta para la Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente en nuestra Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, y junto a otros colegas también de la Universidad Nacional de La Pampa, viene trabajando desde hace más de una década en la temática ambiental de los ríos pampeanos. En los años 2018-2019 coordinó el equipo de la Universidad Nacional de La Pampa que analizó el estudio de impacto ambiental regional de Portezuelo del Viento. Esta charla cuenta con el aval académico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el aval de la Secretaría de Recursos Hídricos, de la Subsecretaría de Ambiente, de la Fundación Chadileubú y de la Asociación Civil Asamblea Permanente por los Ríos Pampeanos. Sin más, damos comienzo a esta interesante charla. Solicitamos por favor apagar micrófonos y las cámaras para mejorar todo lo relacionado con conectividad, y cualquier duda o pregunta pueden escribirla en el chat y luego de finalizada la charla será respondida. Gracias y podemos comenzar. Gracias, Elena. Voy a compartir pantalla entonces, así. A ver. Vamos. Ahí está. Tito, perdón. Sí. Quería, para aclararle a la profesora que la asamblea se llama Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos, no permanente, porque si no confunden con otras instituciones que están por ahí localizadas en alguna otra localidad. La denominación correcta es Asamblea por los Ríos Pampeanos. Gracias, perdón. Está bien, está bien. Perdón a ustedes. Bueno, perfecto. Entonces, antes de pasar específicamente a la temática de Portezuelo del Viento, voy a hacer un par de comentarios introductorios. El primero es que lo que voy a estar presentando a continuación son datos, no opiniones. Les voy a mostrar la información que se tiene disponible sobre Portezuelo del Viento. En un instante les voy a mostrar las fuentes. Pero me voy a centrar fundamentalmente en datos y no en opiniones. Y este enfoque es porque, como todos sabemos, la temática de Portezuelo del Viento está en el ojo de la tormenta y hay muchas tergiversaciones por muchos lados sobre la información disponible. Y la posición que ha mantenido La Pampa con relación a Portezuelo del Viento ha estado fundamentalmente basada en datos. Entonces, a mí me parece importante hacer primero esta disquisición. Entonces, la presentación va a estar basada en datos y después ustedes podrán sacar sus propias opiniones al respecto. El segundo punto es que la información que yo voy a estar preparando, y tal como lo comentó Elena anteriormente, viene mucho del trabajo que como equipo hicimos los distintos miembros de este equipo de trabajo que estuvo involucrado en el seguimiento y la evaluación crítica del estudio de impacto ambiental regional. Sé que varios de los miembros están aquí presentes en la conversación. Entonces, si bien yo lo presento, esto es un trabajo en conjunto que abreva justamente de las actividades que hicimos fundamentalmente en el 2018-2019.
Y el tercer punto que quería mencionarles es, les voy a estar presentando datos e información que provienen de estas fuentes. Es toda la documentación generada sobre portezuelo del viento a lo largo del tiempo, y son los datos que voy a estar presentando y la información son extractos justamente de todos estos documentos que abordan diferentes aspectos sobre portezuelo del viento. Lo que van a ver es que la temática de portezuelo del viento es un poco compleja, así que me voy a tomar algunos instantes en explicar alguna de las facetas para que se entienda bien dónde estamos apuntando. Un poco para ordenar la presentación, lo que se me ocurrió es, bueno, a ver, ¿qué tipo de preguntas uno quisiera saber o que le respondieran acerca de portezuelo del viento? Entonces, la presentación lo que va a estar girando es fundamentalmente sobre estos ejes. ¿De dónde viene la idea de portezuelo del viento? ¿Cuál es su objetivo? Si es cierto que va a generar la energía que dice que va a generar. ¿Cuánto cuesta? ¿Es rentable? ¿Qué falencias tienen los estudios de impacto ambiental que se han realizado hasta el presente para que digamos que es necesario hacer unos nuevos? ¿Y cuáles son sus potenciales costos ambientales? Entonces, estos son básicamente los ejes que yo voy a estar desarrollando en los próximos 40 minutos, más o menos. Les voy a dar un poco de información de contexto, que probablemente muchos de ustedes ya lo sepan, pero viene bien para encarar la conversación para después ahondar en alguno de los puntos. Portezuelo del Viento está localizada en uno de los afluentes del río Colorado, sobre el Río Grande, en la provincia de Mendoza. Ahí ven ese circulito rojo. ¿Y qué es lo que sabemos sobre el río Colorado, que es de última el río principal, del cual el Río Grande es afluente? El río Colorado entonces está conformado por la confluencia de los ríos Grandes y Barrancas. Y el Grande, sobre el cual se va o se asentaría portezuelo del viento, es el principal aportante al caudal del río Colorado. Representa el 65% del caudal. Recuerden este dato, 65% del caudal del río Colorado. El Río Grande tiene un régimen nival. ¿Esto qué implica? Digamos, que los aportes que haga en términos de caudales a lo largo del tiempo provienen de la deposición nívea del año anterior. Y a su vez presenta una curva, el gráfico que ven ustedes aquí, en el cual a partir de la primavera esa nieve se empieza a derretir, tiene un pico a principios del verano, diciembre, enero, y después empieza a disminuir, y en el invierno el caudal está en su mínima expresión. A su vez, si nosotros vemos cuál es el estado y la evolución de los caudales del río Colorado, y miramos, por ejemplo, en la estación Butarranquil, que es una estación que está inmediatamente debajo de la confluencia del Grande y el Barrancas, entonces esto es la variación de los caudales del río Colorado, lo que vemos es que entre el año 39 y el 2010, el río Colorado ha estado sujeto, en términos de sus variaciones anuales, de caudal anual, a dos determinantes extrarregionales, el Niño y la Niña. O sea, cuando hay presencia del Niño, lo que vemos es que tenemos una correlación muy alta con aumento de sus caudales, y después cuando entramos en un periodo de la Niña, lo que tenemos es
una disminución de sus caudales. Entonces, fíjense, esa onda que nosotros tenemos, que podemos observar en la gráfica desde 1939 hasta aproximadamente el 2010, sigue esa lógica bajo ese determinante. Sin embargo, lo que empezamos a observar es un cambio muy dramático en los caudales a partir del 2010. Fíjense esa liñita roja que representa el caudal promedio entre 2010 y 2021, ha descendido de un valor histórico de 143 metros cúbicos a 83 metros cúbicos. La pregunta que nos podemos hacer aquí es, bueno, ¿cuál es el determinante que está cambiando esta dinámica? La hipótesis más fuerte es que estamos cambiando de un determinante regional del niño y la niña a un determinante más global que sería justamente cambio climático. ¿Y en qué nos podemos apoyar para empezar a pensar en que el cambio climático puede ser el determinante más fuerte en la variación de los caudales anuales del río Colorado? Es justamente en la información y en los datos que empezamos a tener ahora disponibles. Ustedes recordarán que hace un par de semanas atrás salió el 6º informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. En este informe lo que se hace o lo que plantea es reafirmar las hipótesis que había o que se habían planteado para los Andes centrales de Argentina. Lo que se planteaba para esta región, que es justamente la zona de abastecimiento de nieve para Portezuelo del Viento, es que iba a presentar un retroceso en las precipitaciones y una tendencia muy marcada a la presencia recurrente de sequías. Esta información que está presentada en el IPCC, a su vez, empieza a ser corroborada o es congruente con el seguimiento que ha hecho la NASA durante unos 20 años más o menos de la evolución de los glaciares en la región andina, y lo que la NASA encuentra es que justamente los glaciares de los Andes, no solamente de Argentina, sino del resto de Sudamérica, han comenzado a retroceder en forma muy marcada desde el año 2000. Y habrán visto esta foto que justamente es de la NASA, que salió publicada ahora a fines de julio, donde se muestra las disminuciones en la acumulación de nieve que tenemos en la región, que justamente abastece el Río Grande y el río Barrancas, y que serían los potenciales lugares abastecedores de caudales para Portezuelo del Viento. Incluso lo que podemos esperar, que si esto es la presencia de nieve a julio del 2021, indudablemente el derretimiento que va a ocurrir empezando ahora en septiembre y octubre para abastecer el río Colorado, lo que podemos esperar es que los caudales del Colorado este verano y probablemente para el próximo invierno van a ser incluso más exiguos de los que tuvimos este año. Entonces, este es el contexto actual en el cual se discute la iniciativa de Portezuelo del Viento. Ahora, si nosotros queremos saber de dónde viene la idea de Portezuelo del Viento, de dónde está, de dónde surge esto, Portezuelo del Viento surge justamente de los trabajos de investigación y de las iniciativas realizadas durante la década del 60 para ver cómo se podía hacer un aprovechamiento de los caudales del río Colorado, donde las 5 provincias que después van a conformar el Comité Interprovincial del Río Colorado, o sea, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, propician un montón de actividades, pero una de ellas es bastante crítica, que es solicitarle al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, que desarrolle un plan de optimización del uso de los caudales del río Colorado, plan que se elabora entre 1970 y 1972. Este plan
lo que hace es proyecta la regulación y distribución de los caudales del río Colorado, pero lo hace bajo una concepción que podríamos definir productivista, que era el enfoque predominante en esa época, en los 60 y los 70, donde lo que se planteaba era que el manejo de los ríos, uno debía regularlos. ¿Qué significaba esto? Bueno, tratar de estabilizar los caudales por medio de la construcción, generalmente de represas de tamaño considerable. En el caso específico del programa del río Colorado, lo que se dice es, ok, vamos a priorizar dos tipos de usos consultivos. Se prioriza consumo humano y riego. Y dentro de ese plan se identifican 31 potenciales aprovechamientos y se definen sus dimensiones, dónde podrían estar ubicados, cuáles serían sus fines y demás. Pero lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que, porque voy a retomar este punto más adelante, es que el caudal del río Colorado, el caudal promedio con el que se elabora este programa único del MIT, es de 147 metros cúbicos por segundo. O sea, es un río Colorado que no tiene mucho que ver con la situación actual, y esto también es relevante. Ahora, también el programa entiende que el caudal del río Colorado, aún siendo 47 metros cúbicos por segundo, no es suficiente para realizar todos los aprovechamientos realizados. Bajo este programa único, lo que se hace es, en el año 76 se firma el Tratado de Coirco entre las 5 provincias componentes de la cuenca del río Colorado y adoptan este programa como la estrategia de manejo para el uso y el aprovechamiento de las aguas del río Colorado. Entonces, si yo les muestro un diagrama esquemático del río Colorado, aquí estarían las 31 obras proyectadas. Obviamente no todas están hechas. Aquí he señalado fundamentalmente Casa de Piedra y algunas más, Salto Andersen, etcétera, etcétera. Pero fíjense que hay una multiplicidad de obras, embalses, áreas de regulación, de derivación, etcétera, etcétera. Entonces, la idea primogénea de Portezuelo del Viento surge como una de las obras potenciales que se identifican a través del Programa Único de Aprovechamiento de Aguas del Río Colorado. Entonces, puede ser un poco tedioso revisar toda esta documentación, pero es bueno tener la idea de la secuencia temporal de cómo esta propuesta de Portezuelo del Viento va evolucionando. Recién es en el año 99 cuando se realizan un par de estudios exploratorios sobre el aprovechamiento integral del Río Grande al Atuel, porque lo que se plantea aquí ya es la posibilidad de hacer un trasvase de aguas del Río Grande a la cuenca del Atuel. Y fíjense que tiene un estudio complementario que es el estudio de base cero del área de trasvase. Esta idea se retoma con más fuerza entre el 2008 y el 2012, donde aquí lo que se hace es, se elaboran diferentes estudios, uno de ellos del proyecto ejecutivo del aprovechamiento integral del Río Grande, presa y central hidroeléctrica Portezuelo del Viento. Como parte de ese estudio, hay un estudio que es justamente el estudio ambiental preliminar de Portezuelo del Viento. En el 2017 se hace el MGIA, que es el Manifiesto General de Impacto Ambiental de Portezuelo del Viento, y en el 2018 el Estudio de Impacto Ambiental Regional de Portezuelo del Viento. Entonces, yo lo que voy a estar haciendo ahora es un análisis de la información que tenemos en cada uno de estos documentos. Y lo que van a ver, o lo que yo les voy a comentar más adelante, es que hay como yo no diría una confusión terminológica, pero
las documentaciones o los documentos generados sobre portezuelo del viento van a estar hablando continuamente de aprovechamiento integral del Río Grande, o mejor dicho, el aprovechamiento múltiple de portezuelo del viento, que tiene una multiplicidad de objetivos, que ya los vamos a ver en un minuto. Pero por otro lado, las iniciativas en cuanto a obras solamente están referidas a la presa de portezuelo del viento. Esta distinción es importante porque van a ver que si no la tenemos en mente, la terminología empleada en los distintos documentos nos va a terminar confundiendo de qué es exactamente lo que estamos analizando. Entonces, ¿qué es el aprovechamiento múltiple portezuelo del viento como está descrito en su proyecto ejecutivo? O sea, PE significaría proyecto ejecutivo. Ahí lo que dice es, esto va a ser una presa y embalse sobre el Río Grande, ubicado en la cuenca alta del río Colorado, que va a tener una serie de características en términos de altura de la presa, la potencia de generación, la generación estimada en gigawatts hora por año, el volumen del embalse, el tiempo en el cual se tendría que hacer la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense que se lo llama proyecto ejecutivo, aprovechamiento múltiple portezuelo del viento, pero estamos hablando exclusivamente de la presa. Y cuando le analizamos los objetivos que se plantean en el proyecto ejecutivo para el aprovechamiento múltiple, se dice, bueno, ok, vamos a hacer la presa, o vamos a hacer el proyecto, mejor dicho, para provisión de agua a las poblaciones, para riego, para control de crecidas, para generación de energía hidroeléctrica y para turismo. Pero cuando empezamos a analizar la información en más detalle, lo que vemos es que se focaliza casi exclusivamente en generación de energía hidroeléctrica, algo para riego y algo para turismo. Y cuando vemos dónde está la mayor parte de la información disponible, es justamente en el área de ubicación de la empresa. Entonces tenemos mucha información en cuanto al área de inundación, donde estaría ubicado el embalse estaría aquí, cerrando justamente el Río Grande, que generaría este embalse, inundaría la zona de las Loicas, y también tenemos mucha información disponible sobre el tipo de presa, dónde estaría ubicada y cómo sería el área que estaría ubicada inmediatamente debajo o aguas abajo del cierre de la misma. Cuando vamos a la parte de analizar dónde va a ser el área de riego que se propone en el proyecto ejecutivo, aquí empezamos a encontrar algunos agujeros. Porque en el proyecto ejecutivo lo que se dice es, el área de riego no es el área, no va a haber un área de riego inmediata en los alrededores de Portezuelo del Viento o en otras zonas del río Colorado, de la cuenca del Colorado. No, 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 no. El área de riego que supuestamente estaría atada con la construcción de Portezuelo del Viento sería la zona de San Rafael. De hecho, uno de los informes técnicos que constituyen el proyecto ejecutivo, son 80 volúmenes, específicamente el informe técnico 016 sobre zonas agrícolas actualmente sistematizadas, lo que plantea es que construimos Portezuelo del Viento, hacemos el trasvase de aguas del Río Grande al río Atuel, un estimado de 34 metros cúbicos por segundo, y de esa manera incorporamos 55.000 nuevas hectáreas bajo riego en la zona de San Rafael. Y este planteo y esta información está presentada de diferentes maneras
en otros informes técnicos que analizan otros aspectos de portezuelo del viento en términos de generación de beneficios económicos, en términos de, por ejemplo, actividades de turismo, etcétera, etcétera. Y a su vez, en el informe técnico 31 de beneficios económicos, lo que plantea es que si se va a hacer un análisis económico de la factibilidad de la construcción de portezuelo del viento, lo que se debe incluir son los beneficios anuales netos de la actividad agropecuaria y la generación hidroeléctrica de los niwiles. Ahora, cuando uno va al proyecto ejecutivo, si encuentra toda esta información acerca del trasvase, lo que uno podría esperar es que obviamente estuviesen planteadas las obras asociadas al trasvase. Pues no. El proyecto ejecutivo hace este tipo de planteos, pero no encontramos absolutamente ninguna información de por dónde sería el trasvase, las obras asociadas con el mismo, y mucho menos, por supuesto, todos los efectos ambientales que las obras asociadas al trasvase y el trasvase per se podrían tener sobre las áreas que impactaría o sobre los caudales del río Colorado. Ahora, lo que sí se ve del análisis es que el trasvase sería crítico para darle factibilidad económica a portezuelo del viento. Y esto lo vamos a ver en un minuto cuando les muestre los resultados de estudios que se han hecho sobre la factibilidad económica de portezuelo del viento. Ahora, veamos otro punto que ha sido así muy de discusión y justamente de controversia álgida en términos de si portezuelo del viento puede ser llenado o no, cuánto tarda, qué niveles de energía va a proveer, etcétera, etcétera. Vayamos primero con el llenado de portezuelo del viento. Estos son datos del estudio de impacto ambiental regional llevado adelante por la UTE de la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de La Plata, a solicitud del mismo COIRCO. Entonces, lo que hace la UTE es una simulación tomando el periodo de caudales 1990-2016. En ese momento el río Colorado tiene un caudal promedio de 130 metros cúbicos por segundo. Ya hay una tendencia decreciente con respecto a lo que sería el caudal promedio histórico. Y lo que encontramos es lo siguiente. Sin considerar situaciones de cambio climático, fíjense en los números, esto es bastante dramático, digamos, ¿no? Porque solamente en el 12% de los casos, portezuelo del viento podría ser llenado en menos de un año. En el 88% de los casos restantes se demora más de un año. Y en el 38% de los casos no puede llenarse, o sea, no puede iniciarse el llenado, porque no sé si ustedes lo sabrán, pero independientemente de que se haga la presa, hay una serie de medidas de manejo de los caudales del Colorado, en el cual hay que asegurar que el caudal, independientemente de que se cierre la presa, se inicie el llenado, en algunos meses del año el río debe seguir corriendo. Entonces, hay una serie de caudales mínimos que se deben respetar. Bueno, en el 38% de los casos no podría iniciarse el llenado. Ahora, ¿qué implica estos resultados? Que aparentemente la obra, esto es, el tamaño del embalse que se está propiciando, está diseñada para un volumen mayor que el módulo del Río Grande. Al parecer, los datos indicarían, y de nuevo, vuelvo a reiterar de dónde viene esta información. Estos son las modelaciones de la Universidad
Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de La Plata. O sea, no lo inventamos nosotros. Ellos mismos dicen que, ok, en la mayoría de los casos tardamos más de un año. Y esto está implicando que indudablemente la presa está sobredimensionada en su tamaño. Y piensen que esto es sin considerar cambio climático. Si consideráramos este periodo seco, directamente no se hubiera podido iniciar el llenado. Esto implica que si la presa hubiese sido, por ejemplo, construida en el 2015, o en el 2017, o en el 2018, tendríamos un hermoso paredón de cemento, pero el lago estaría total y absolutamente seco. Esto tampoco lo decimos nosotros. Si ustedes habrán estado siguiendo la temática de Portezuelo del Viento a través de los diarios y las comunicaciones que han dado algunos expertos mendocinos, ellos también estaban diciendo exactamente lo mismo, que si se hubiese construido en el 2017 con los caudales presentes del río Colorado, y si recuerden que yo les dije, en realidad la presa no está sobre el río Colorado, está sobre el río Grande, que es un 65% del caudal del río Colorado. O sea, menos todavía de 83 metros cúbicos por segundo. Entonces, estos expertos mendocinos también están diciendo que no se hubiese podido iniciar el llenado. Esto obviamente tiene un costo financiero muy fuerte, aparte del costo ambiental y demás. O sea, una presa tiene que ser llenada lo antes posible para que empiece a generar energía para recuperar la inversión. Bueno, en este caso no hubiésemos podido iniciar el llenado de la misma. Ahora, ¿qué pasa con generación eléctrica? De nuevo, tomando datos de las simulaciones generadas por el estudio de impacto ambiental regional de la UTE que les mencionaba anteriormente, tomando el promedio de caudales de 1990 al 2016, de 130 metros cúbicos por segundo, los resultados que se obtienen son los siguientes. Supuestamente Portezuelo del Viento, en los pliegos de licitación y en el proyecto ejecutivo, generaría 884 gigawatt anuales, 884 gigawatt hora anuales. Bueno, los resultados de la simulación darían que generaría no esa cantidad, sino 658. Esto es un 26% menos sin considerar una situación de cambio climático. Si nosotros consideramos una situación de cambio climático, y ahí lo que ven es que la barrita está un poco más abajo de lo que estaba anteriormente, y tomamos la simulación que hizo la UTE con una disminución del 15% del caudal, o sea, con un caudal promedio anual de 110 metros cúbicos por segundo, muy por encima aún de los 83 metros cúbicos por segundo que tenemos desde el año 2010 al presente. Bueno, la disminución es mucho más dramática. Tenemos una disminución del 52% en la generación hidroeléctrica. Y esto es una disminución del 15%. Si pensáramos en una disminución mayor, que sería el escenario C3, que correspondería a una disminución del 30% de los caudales, la generación energética bajaría a 216.4 gigawatt hora. O sea, un cuarto de lo que supuestamente debería generar. Tengan esto en mente porque ahora vamos a pasar a números económicos. Veamos qué dicen distintos estudios sobre la factibilidad económica de Portezuelo del Viento. Lo primero que nos podemos preguntar es, bueno, ¿cuánto cuesta Portezuelo del Viento? Y lo que vemos, si analizamos la información generada a lo largo del tiempo, es que parece un electrocardiograma.
Si consultan Wikipedia, yo lo hice hoy a la mañana para ver si había cambiado algo. Lo que vemos es un valor de la inversión de la presa que costaría 522 millones de dólares. Y esto está provisto por la UTE Ingetec Lande, que son los que elaboraron el proyecto ejecutivo del aprovechamiento múltiple portezuelo del viento. Estos serían datos del 2010, 2012, se me ocurre. Ahora, ustedes recordarán que durante el 2018-2019 estaba esa propuesta de las operatorias de participación público-privada, las operatorias PPP. Bueno, aquí era un festival los números que se tiraban. Ustedes leían los diarios y parecían justamente un electrocardiograma. Iban desde 1.100 millones a 2.250 millones. Y era medio como que ponerle el valor que a vos se te ocurra. Ahora, los números empiezan a afinarse un poco más cuando se hace el llamado a licitación por parte del gobierno de Mendoza, donde, como ustedes recordarán, hubo una sola oferente, y esa oferente pasó un costo para la construcción de Portezuelo del Viento y un par de obras anexas relacionadas con la traza de dos rutas, una ruta provincial y una ruta nacional, que lo vamos a ver en un instante, un valor de 1.278 millones. Pero claro, este valor era demasiado alto. Entonces se pidió una revisión del costo. Volvieron al pizarrón, los del consorcio habrán hecho, vaya a saber qué ajustes, y dijeron, bueno, ok, esta nueva propuesta vale 884 millones de dólares. Un 22% menos, o sea, 394 millones que la propuesta inicial de fines del año pasado. Entonces, ¿cuánto cuesta Portezuelo del Viento? No lo sabemos porque aún se está discutiendo. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, el Tambolar en San Juan, que es una represa más pequeña que Portezuelo del Viento, pero que presenta algunas características similares, costó 483 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el costo de la presa de Portezuelo del Viento? En realidad aún no está claro, está bajo discusión. ¿Por qué traigo a colación estos números? Porque obviamente para evaluar la factibilidad económica del emprendimiento, lo que hay que saber es cuánto cuesta. Si yo no sé cuánto cuesta, no tengo idea a qué valor debo vender la energía o a qué valor, en realidad Portezuelo del Viento sería un tomador de precio en ese sentido. Entonces, qué valor mínimo del gigawatt o del megawatt tengo que tener para que sea rentable, en cuánto tiempo recupero la inversión, si la inversión la recupero antes o después de la finalización de la vida útil del embalse, etcétera, 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 ¿no? Bueno, todavía esto está un poco en el aire. Sin embargo, hay un estudio de la consultora SEAS de abril del 2018 que justamente lo que hace estima la rentabilidad de la obra en función exclusivamente de los beneficios por venta de la energía. Y lo que estima es el tiempo de recupero de la inversión, o sea, en cuánto tiempo yo recupero lo que invertí, y la tasa interna de retorno, que es un indicador financiero que me dice justamente a qué tasa está creciendo la inversión que yo hice. Entonces, bueno, hacen una serie de modelos. Aquí están los principales definiciones en términos metodológicos, o sea, operan el embalse según las pautas de manejo estipuladas en el proyecto ejecutivo, toma costos de operación y manejo del embalse basados en valores promedios para centrales de las características de Portezuelo del Viento según su potencia instalada, que varían de 2 a 4 dólares por megawatt hora.
y toma como precio de venta variaciones en el valor histórico reciente del precio en el mercado eléctrico del megawatt hora. Entonces hace simulaciones con valores entre 80 a 100 dólares y toma como costo de la inversión de la presa 525 millones de dólares. ¿De dónde sale este número? Fíjense que es muy parecido al que yo les mencionaba anteriormente, que está en Wikipedia, que es el que plantea la UTE que elaboró el proyecto ejecutivo, que era 522 millones, ¿no? Ok, este monto de 525 millones de dólares es un valor de referencia del Banco Mundial para obras con la capacidad de embalse de Portezuelo del Viento. O sea, el Banco Mundial ha financiado montones de represas durante décadas. Entonces tiene una serie de tablas con las cuales uno, en función de el tamaño del embalse, la altura de la represa, la potencia instalada, el tipo de equipamiento, la localización, etcétera, etcétera, puede estimar un valor de referencia. No quiere decir que Portezuelo del Viento tiene un costo de 525 millones de dólares. Puede ser más para arriba, más para abajo, pero por lo menos a uno le da cierto indicativo de dónde pueden estar estos valores. Entonces, teniendo esta información, esta consultora hace el estudio. No los voy a aburrir con mostrándole millones de números, sino simplemente para ejemplificarles. Genera un montón de escenarios con diferentes, eso técnicamente se llama análisis de sensibilidad. Entonces, genera escenarios con distintos costos operativos, que recuerden variaba de 2 a 4 dólares por megawatt hora instalado, diferentes tasas de descuento, distintos precios de venta de la energía. Entonces, lo que uno puede comparar a través de estos escenarios es, ok, ¿cómo me da la curva de mis ingresos netos por generación eléctrica, que sería esa línea verde, comparado con mi costo de inversión? ¿En qué momento se cruzan? Me da justamente el tiempo en el cual yo recupero la inversión, que para este escenario en particular es 14.8 años, y me da, de cierta manera, una indicación de la factibilidad económica de invertir en Portezuelo del Viento si valiera 525 millones de dólares, si mi costo operativo variara entre 2 y 4 dólares por megawatt hora, y si al megawatt a mí me lo pagan entre 80 y 100 dólares. Ok, esto es básicamente el enfoque del análisis. ¿A qué conclusiones arriba el estudio de CESA con un costo de la presa de 525 millones de dólares? Es que si no lo venden a menos de 90, no recupera la inversión. Si tengo tasas de descuento superiores al 10%, no recupero la inversión durante el tiempo útil de uso de la represa. Si el costo de operación y mantenimiento está por encima de los 3 dólares de megawatt instalado y con precios de venta por sobre los 90 dólares, es la única manera de que sea viable. Si los costos son mayores a 3 dólares o el precio de venta es menor a 90 dólares, la presa no es rentable. Y después hay otro aspecto aquí que es interesante, es que el mismo estudio lo que dice es que debido a que no hay mucha diferencia en precio entre lo que se paga por megawatt en el momento en punta y lo que está en valle, y por el costo de la inversión, el emprendimiento no obtiene ventaja sobre otras alternativas con menores costos de instalación, o sea, de construcción, de inversión y de operación y mantenimiento. Y lo que dice es mucho más barato generar un megawatt a través de energía solar que generarlo a través de la presa Portezuelo del Viento.
Y este estudio, de nuevo, reitero porque esto es importante, está tomando un costo de la presa de 525 millones de dólares. Muy por debajo incluso del precio que han o están discutiendo y ha propuesto como precio ajustado el consorcio que supuestamente ganó la licitación y ganó la adjudicación de la presa. Entonces, como conclusión de la factibilidad económica, este estudio lo que dice es, bueno, esta inversión es altamente riesgosa, aún sin considerar escenarios a la baja de caudales por cambio climático. O sea, si nosotros tenemos una situación de cambio climático, aumenta lo que se llama la falla. La falla son aquellos momentos en los cuales, por una disminución en los caudales, yo no tengo cantidad suficiente de agua en el embalse que me permita estar turbinando. Es lo que le pasa a Casa de Piedra hoy en día. El río Colorado ha bajado tanto que la disponibilidad de agua en el embalse es tan baja que Casa de Piedra está fuera de operación. Eso es lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué con respecto al otro punto que muchas veces se dice, sí, lo he escuchado y lo he leído por muchos lados, Portezuelo del Viento es la presa más estudiada del país y tiene sus estudios de impacto ambiental terminados y demás? Tal vez sea una de las presas más estudiadas del país, pero eso no implica que ha sido estudiada de la manera adecuada y que los estudios respondan las preguntas que efectivamente es necesario responder. Eso es harina de otro costal. Y eso es lo que les voy a presentar a continuación. Pero cuando hablamos de estudio ambiental, me voy a tomar un par de minutos para ponerlos en sintonía de qué es un estudio de impacto ambiental. A veces se confunde estudio de impacto ambiental con evaluación de impacto ambiental. Son dos cositas ligeramente diferentes. El estudio de impacto ambiental es el insumo técnico para generar el proceso administrativo que lleva a la evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, las leyes de obras hidráulicas y la Ley General del Ambiente de Argentina establecen que toda obra de infraestructura tiene que tener una evaluación de impacto ambiental. Y plantea un procedimiento para esa evaluación de impacto ambiental. Lo que se dice es que el primer paso es hacer un estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental, como corpus técnico que evalúa los distintos aspectos de una obra, en este caso Portezuelo del Viento, que evalúa sus componentes biofísicos, culturales, socioeconómicos y demás, tienen que estar inmersos y elaborados en ese estudio de impacto ambiental. Una vez que se tiene ese estudio de impacto ambiental, lo que se va es una audiencia pública. En el caso de este tipo de obras, la audiencia pública es en el Senado de la Nación. Como paso previo, el estudio de impacto ambiental debe haber sido aprobado por el Ministerio de Ambiente y por la Secretaría de Energía de Nación. Y si esos dos entes gubernamentales lo aprueban, va posteriormente al Senado de la Nación. O sea, ese es el procedimiento administrativo para hacer una evaluación de impacto ambiental. Ahora, ¿qué es un estudio de impacto ambiental? O sea, el insumo técnico. Y aquí lo que vemos es lo siguiente, y esto hay que tenerlo de nuevo en mente para cuando empecemos a analizar los estudios disponibles o que se han realizado sobre Portezuelo del Viento. De acuerdo a la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que es un poco el gurú metodológico en el cual abrevan todas las derivaciones de cómo se debe hacer
un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es un estudio ex ante, o sea, es algo que nosotros hacemos antes de la elaboración de cualquier obra de infraestructura o de cualquier actividad que vayamos a hacer, de un proyecto. ¿Para qué, digamos? Para ver cuáles son sus consecuencias ambientales, en el cual nosotros, basada en esa información, tomemos decisiones. Y esa decisión es aceptar el proyecto, rechazarlo o modificarlo. Y esto es importante aclararlo, porque muchas veces se piensa, y yo creo que ha sido el común denominador de muchos estudios de impacto ambiental, decir, bueno, ok, se requiere el procedimiento administrativo, hago un bodoque de 2.500 páginas que nadie va a leer, entonces ya cumplí con el insumo técnico y puedo avanzar al proceso administrativo. Que ya vamos a ver que en algunos aspectos mi sospecha es que se ha intentado o se ha tratado de hacer justamente esa cuestión. El otro aspecto importante aquí es que se debe evaluar la totalidad del proyecto. ¿Esto qué implica? Digamos, que tengo que evaluar todas las obras asociadas al proyecto, aún las que estén diferidas en el tiempo, o sea, aquellas que diga que los voy a hacer dentro de 10 años, o las que estén desfasadas geográficamente. Yo digo, bueno, ok, voy a hacer Portezuelo del Viento, no te preocupes que el trasvase no lo hago ahora, lo hago en 10 años, y voy a tener que hacer un montón de canales y eso me va a afectar la parte de riego en San Rafael, pero eso lo voy a hacer en 10 años, entonces no lo evalúo ahora. No. Eso no sirve. Eso metodológicamente no es consistente y no es riguroso. ¿Por qué? Porque la naturaleza no trabaja en forma lineal. Los procesos no son lineales y la acumulación de los impactos son sinérgicos. Consecuentemente, si yo voy a hacer un estudio de impacto ambiental de un proyecto, debo evaluar todos los aspectos del mismo y todas las obras. Como yo les mencioné anteriormente, una de las primeras sorpresas que uno tiene en los estudios de impacto ambiental que se ha hecho sobre Portezuelo del Viento es justamente que en el proyecto ejecutivo se habla del trasvase, pero vamos a ver en un instante que el trasvase no figura en ninguno de los estudios de impacto ambiental. Y aquí viene algo, ya yendo específicamente, saltando de la parte conceptual a cómo está estructurado los documentos que analizan el efecto ambiental de Portezuelo del Viento, están estructurados de esta manera. Tenemos el proyecto ejecutivo. Esto es un poco complicado, pero por favor síganme porque va a tener implicancias posteriores cuando les diga qué es lo que tiene cada uno de los documentos y cómo cada uno de esos documentos han sido analizados. El proyecto ejecutivo, elaborado entre el 2008 y el 2012, tiene 2 tomos, el 16, que es el que está relacionado con el trasvase, y el 27, que es un estudio de prefactibilidad ambiental de la presa Portezuelo del Viento. Este estudio de prefactibilidad ambiental, el informe técnico 27, se transforma de manera casi literal en el documento base para el Manifiesto General de Impacto Ambiental de Portezuelo del Viento, que fue un proceso administrativo interno del gobierno de la provincia de Mendoza. Y posteriormente tenemos otro estudio, que es el Estudio de Impacto Ambiental Regional de Portezuelo del Viento, el elaborado por la UTE de la Universidad del Litoral y de La Plata, que lo que dice es, yo voy a hacer este estudio que es complementario del MGIA, pero no voy a profundizar ni tocar los temas en los cuales el MGIA no hizo absolutamente ningún tipo de estudio. Entonces, los estudios que tenemos sobre Portezuelo del Viento son el MGIA y el Estudio de Impacto Ambiental Regional, parece un trabalengua, pero son 2 estudios que supuestamente tocan la temática de Portezuelo del Viento, pero son 2 estudios separados.
Entonces vamos a analizar qué tiene el MGIA. El MGIA analiza exclusivamente la presa, o sea, la obra y su entorno inmediato. Y esto lo define en el tomo 1, página 24. Y a su vez, lo que plantea es que el objetivo del aprovechamiento múltiple por tesuelo del viento está acotado solamente a generación eléctrica. O sea, olvidémonos de lo que estaba planteado en el proyecto ejecutivo, que decía que por tesuelo del viento tenía como objetivos, o sea, el aprovechamiento múltiple de portezuelo del viento tenía como objetivos el abastecimiento para consumo de agua para consumo humano, riego, generación eléctrica, que recién ahí entra, y turismo. Entonces, como solamente se focaliza en la parte de generación hidroeléctrica, el resto prácticamente no lo toma. Y tiene sentido porque a su vez, como les dije anteriormente, es una copia literal, casi literal. Están algunas pequeñas cositas cambiadas, algunos puntos de información están más profundizados y demás, pero es una copia prácticamente literal del estudio de prefactibilidad del proyecto ejecutivo. Ahora, en el informe técnico 027, que es, esto parece un trabalengua, que es el informe preliminar de impacto ambiental de portezuelo del viento del proyecto ejecutivo, lo que dice el mismo informe es que este es preliminar, justamente, porque se necesita ahondar en una serie de tópicos donde la información disponible es o parcial o relativamente inconcluyente o directamente no está abordada. Y esto incluye una variedad, yo puse algunos nada más aquí para no hacer muy extensa la filmina, pero aquí entran especies endémicas, fallas geológicas, sismicidad inducida, problema de sedimentos, etcétera, etcétera. Ahora, el MGIA fue fuertemente criticado. Por ejemplo, hay un reporte de agosto del 2016 de Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima, EBISA, que es una empresa argentina que brinda servicios en la parte de hidrogeneración energética, y lo que dice es que desde la perspectiva socioambiental no existe un estudio de impacto ambiental y que hay que hacer un estudio de impacto ambiental y que debe considerarse al proyecto como un todo. Y a su vez, y esto es bastante paradójico, la UTE, que después hace el estudio de impacto ambiental regional en su informe de avance 1 de abril del 2018, lo que dice es que el MGIA es poco consistente porque tiene esas falencias en términos de información, de tópicos que no aborda, le hace 36 observaciones mayores que necesitan aclaración y profundización, lista después una serie de tópicos en los cuales se deberían hacer estudios y critica que esa información debe estar disponible y que el MGIA no lo tiene. Sin embargo, ese mismo año el gobierno de Mendoza aprueba este documento como proceso interno. Entonces, cuando el gobierno de Mendoza lo que dice es que Portezuelo del Viento tiene un estudio de impacto, tiene una evaluación de impacto ambiental, se refiere a este documento, al MGIA, que ha sido un procedimiento de acuerdo a las leyes internas de la provincia de Mendoza. Ahora, el documento técnico ha sido bastante criticado, no por nosotros, sino por quienes les estoy presentando. Y después tenemos el estudio de impacto ambiental regional de Portezuelo del Viento, que en este estudio es más relevante lo que omite que lo que incluye. Por supuesto que omite todas estas obras conexas con Portezuelo del Viento, que están mencionados
tangencialmente en diferentes tomos del proyecto ejecutivo, pero no elaborados. Y a su vez, y esto es un punto bastante fuerte en términos de crítica, no hace una evaluación de alternativas a portezuelo del viento, solamente analizan la ubicación de la presa, pero no hacen un análisis en términos de si habría otras alternativas que fuesen más rentables o más eficientes desde el punto de vista económico y más eficientes desde el punto de vista ambiental para alcanzar los objetivos que se plantean con la presa. Todos estos aspectos, desde el punto de vista metodológico, constituyen falacias de gravedad, lo que lo invalida metodológicamente. O sea, las conclusiones a las cuales arriba el estudio de impacto ambiental regional, ya de movida, por no considerar estos aspectos, están sesgadas. Al estar sesgadas, ya este informe, este estudio, carece de validez desde el punto de vista metodológico. Porque, por ejemplo, por no considerar el trasvase, hay un montón de otros impactos que no están ni considerados ni factoriados. Aquí estoy haciendo un listado somero, digamos, de los potenciales impactos y empiezo por el primero y más importante. ¿Cuál es el efecto sobre el caudal del río Colorado ante un escenario de cambio climático si yo le retiro 34 metros cúbicos por segundo? Bueno, esto no está ni analizado ni nada. Es más, lo que ante una observación de nuestra parte, lo que nos respondieron era que, bueno, en realidad no lo iban a analizar porque el comitente, en este caso el comité de seguimiento que en ese momento estaba por parte de COIRCO, les dijo que no se preocuparan porque portezuelo del viento no entraba que el trasvase no entraba como una de las obras a considerar en el estudio de impacto ambiental. Esto es la nota 02079 del 2019. Ahora, el estudio tiene, aparte de esas observaciones metodológicas que constituyen falacias de gravedad, toda una serie de objeciones metodológicas adicionales. Fue realizado en gabinete, sin trabajo de campo ni verificación en campo, montones de errores. Por ejemplo, se decía que Catriel era parte de la provincia de La Pampa. No se hicieron estudios de campo con actores sociales. El análisis es compartimentalizado de los distintos impactos cuando sabemos que en cuestiones ambientales generalmente lo que tenemos es sinergias entre distintos factores. Hay deslizamientos de juicios de valor a priori sin especificar en función de qué se hacen esos análisis. Hay justamente un direccionamiento de las temáticas para subestimar los impactos. Muchas de las conclusiones a las cuales se arriban en las matrices de impacto, por ejemplo, uno va a la información antecedente y no sabemos en qué se basan. No decimos ni que están ni bien ni mal, sino simplemente es, no tengo nada en mis manos como para poder discutir, afirmar o rechazar la conclusión porque falta la información que lo soporte. Pero la manera en la cual está presentada es una manera adecuada, ¿no? O sea, dividen la cuenca del río Colorado en 9 tramos. El tramo 1 es aguas arriba del cierre de portezuelo del viento. El tramo al cual no analizan porque dicen que eso está ya incorporado en el MGIA y sí hacen un intento de análisis del resto de los tramos. Podríamos tomar varias horas para disectar en más detalle el estudio de impacto ambiental regional, pero les voy a presentar simplemente un gráfico de resumen, que esto está elaborado por la propia UTE, esto es parte
informe final preliminar del estudio de impacto ambiental regional, donde fíjense que las barras rojas son los impactos negativos y las barras verdes son los impactos positivos en cada uno de los tramos, y el mismo estudio identifica 408 impactos negativos, la mayoría de ellos de alta intensidad y de carácter permanente, que son muchos más que los impactos positivos, ¿no? Esto está clarito. Una cuestión interesante fue que en el informe final, como nosotros le habíamos criticado esta figura, se la sacó. Pero en el informe preliminar está, y si uno toma las matrices y se toma el tiempo de contar los impactos positivos y negativos, reconstruye la figura fácilmente, ¿no? Entonces, para ir finalizando, ¿qué nos dice la información disponible acerca del aprovechamiento múltiple por tesuelo del viento? Por un lado, que el paradigma de megarepresas con el que está encarado el proyecto de portezuelo del viento ya está considerado como obsoleto a nivel mundial. Realmente eso fue un paradigma de la década 60 y 70, y lo que se ha visto es que esas megarepresas son contraproducentes porque generan altos y muy irreversibles costos ambientales y sociales. Entonces hoy en día se prefiere, sobre todo cuando es generación hidroeléctrica, se prefieren otros tipos de alternativas más costo efectivas y más amigables desde el punto de vista ambiental. Por otro lado, tal como se los comenté, el proyecto ejecutivo del aprovechamiento múltiple de portezuelo del viento es incompleto. Solamente incluye la presa portezuelo del viento, pero el resto de las obras que especifica o que plantea en alguno de sus informes técnicos brillan por su ausencia. Lo que sí queda claro de toda esta cuestión en función del costo potencial de portezuelo del viento, de dónde debería generar sus beneficios económicos, de cómo estaría planteado la estrategia en términos de su construcción, es que la presa de portezuelo del viento sería la obra de cabecera del trasvase. Y así deberíamos tratarla. El planteo es, el trasvase lo podemos hacer en 5 años o en 10 años, pero toda la información apunta a que solamente se puede llegar a justificar portezuelo del viento si esta es la obra cabecera del trasvase. Y el otro punto también es que existirían, de acuerdo a los informes de distintas consultoras, alternativas de generación de energía más baratas y ecoeficientes que la construcción de una megapresa como se está planteando. En el caso específico de los 2 estudios de impacto ambiental, carecen de robustez metodológica y presentan falencias de gravedad, los 2, porque, digamos, el todo es más que la suma de las partes, y aquí lo que se quiere hacer es ir entregando de a poquito análisis parte por parte, cuando en realidad un estudio de impacto ambiental no se hace de esa manera, viola los principios metodológicos y filosóficos que están por detrás de la construcción de un estudio de impacto ambiental, presentan una congruencia temática débil y acotada, contienen numerosas omisiones que subestiman los impactos del aprovechamiento múltiple de portezuelo del viento, y obviamente sus conclusiones no están sustentadas por la información antecedente. Y el otro punto es que portezuelo del viento no tiene aprobada su evaluación de impacto ambiental. Tiene aprobado el MGIA, pero no tiene, de acuerdo a las leyes nacionales, a la Ley de Obras Hidráulicas y a la Ley del Medio Ambiente, no está aprobado su evaluación de impacto ambiental. Entonces, para cerrar, la información disponible de todo lo que uno tiene como dato para analizar, realmente pone seriamente en duda la factibilidad económica y ambiental de portezuelo del viento. Para justificar la construcción de portezuelo del viento, realmente hay que transpirar bastante la camiseta, porque los datos duros que tenemos en este momento, no generados por nosotros, sino generados por terceros, e incluso por una propia parte, que fue el estudio de impacto ambiental regional,
ponen seriamente en duda que es conveniente la realización de portezuelo del viento. Así que esto es hacia dónde apunta la información que tenemos disponible, y obviamente esto continuará, porque como va a ser parte de discusión, allí estaremos, mirando a ver cuando se haga el próximo estudio de impacto ambiental regional si efectivamente contesta las preguntas que queremos que se contesten. Es todo. Muchas gracias. No sé cómo salir de aquí. A ver. Ok, ahora sí. Muy bien. Bueno, entonces, muchas gracias. Muy claro tu exposición, muy clara tu exposición. Lo que ahora, ¿no es cierto?, quedaríamos con las preguntas o dudas, y para organizarlos lo mejor sería irlas poniendo en el chat, porque si no es un lío para que levantan la mano o por lo menos avisen que quieren hablar en el chat. Así vamos por orden. Sí, Graciela, vamos a empezar por ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? La verdad que me pareció muy interesante, muy claro, muy preciso, Tito, muy bueno. Yo había tenido oportunidad de ver algunos de los informes. Nosotros hemos trabajado en ese área donde se haría la represa, sabemos que son hábitats muy especiales, muy vulnerables. Creo que con lo que has dicho tendríamos que organizarnos para ver de qué manera reforzar la idea de que de ninguna manera esto se puede hacer, con el grado de improvisación, que en realidad es una denuncia de improvisación y de mala fe en cómo se han manejado los datos. Entonces, si va a ser una cosa para tener un monumento, algo que no sirve para nada, y además con todos los problemas que eso conlleva por los problemas ambientales que no se han estudiado, no se han analizado, seguramente puede ser un desastre muchísimo más grande. Creo que lo único que tendríamos que hacer como ciudadanos es proponernos buscar formas para denunciar esto y que no se lleve a cabo. Eso es lo que yo me quedó, más o menos. Bueno, disculpe. Mira, no, está... lo que pienso, doy el beneficio de la duda. ¿Viste? Doy el beneficio de la duda en el siguiente sentido. Creo que, o pienso mejor dicho, que Portezuelo del Viento tomó una dinámica política con una vida propia. Entonces, la información que se fue generando a lo largo del tiempo, por ejemplo, lo que está planteado como impactos ambientales potenciales en el tomo 27 del estudio de prefactibilidad ambiental de Portezuelo del Viento, eso per se no es incorrecto, porque es un estudio de prefactibilidad. Entonces, ahí mismo lo que se está planteando que hay que hacer un estudio más integral. El problema para mí es que se han casado con la idea de Portezuelo del Viento y ha tomado vida propia, y eso ha crecido en volumen, porque a pesar de todas las críticas que se le han hecho a los estudios de impacto ambiental, esos mismos estudios de impacto ambiental tienen componentes que están diciendo que hay que profundizar los estudios y que cuidado, porque hay aspectos del propio emprendimiento que son cusí-cusá. Entonces, también por haber participado en reuniones de COIRCO, por ejemplo, del comité técnico, yo lo que veía era que muchas veces, cuando nosotros elevábamos nuestras observaciones y sugerencias para ajustar el estudio de impacto ambiental regional,
los miembros del comité técnico, representantes de otras provincias, no habían leído los informes. No habían leído los informes, entonces estaban aprobando algo con los ojos cerrados. Realmente no leían los informes. Uno le decía, pero escúchame, ¿vos leíste esto? Porque también, o sea, nosotros cargamos las tintas sobre los informes y los criticamos, digamos, ¿no? Pero también dimos un montón de sugerencias. Y, por ejemplo, con el estudio de impacto ambiental regional, pienso que se perdió una oportunidad única de realmente haber hecho un muy buen trabajo para poder tener información que permita una toma de decisión ajustada. Lo que pasa es que como Portezuelo del Viento tomó vida propia, previa, lo que pasó fue que levantaban la mano aprobando todo sin haber leído nada. Y eso para mí no es conveniente, porque si, por ejemplo, pensemos esto, la provincia de Mendoza, los ciudadanos de Mendoza van a estar pagando Portezuelo del Viento. O sea, está bien, es una deuda de nación con el gobierno de la provincia de Mendoza, todo lo que ustedes quieran. Pero en economía no hay hamburguesa gratis. Plata que va a Portezuelo del Viento no va a un montón de otras opciones de inversión. Entonces, como varios mendocinos ya están planteando que no quieren tener un elefante blanco ahí, un monumento a la inutilidad de toma de decisiones, si los propios tomadores de decisiones realmente se sentaran a analizar la información que tienen disponible, que es su deber, por lo menos desde mi perspectiva, yo creo que empezarían a poner en seria duda la conveniencia de hacer Portezuelo del Viento. Entiendo muchas otras razones que puede haber, digamos, ¿no? Pero, de nuevo, trato de, como dije al principio de la charla, voy a tratar de mantenerme en la parte de datos y que después cada uno saque sus propias opiniones, ¿no? Pero los datos, los números que nosotros tenemos, que de nuevo, no los generamos nosotros, ¿no? Estos son de otras consultoras. El estudio de la consultora sobre prefactibilidad económica, para mí es demoledor. Si con 525 millones de dólares a vos lo que te da es una inversión altamente riesgosa, yo creo que todos los economistas de Mendoza que están trabajando en esto deberían sentarse y efectivamente hacer un análisis mucho más en detalle, de realmente si es rentable o no es rentable, porque prima facie no es rentable. Y aunque la vistan de seda, mona queda. Bueno, Macarena Neveu levantó la mano. Ok. Macarena. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Primero que nada, excelente la charla. Segundo, nada, quería compartir, creo que está acá presente mi profesor. Tuve que hacer un trabajo práctico, estudio profesor de geografía, sobre un proyecto de investigación y decidí hacer el Portezuelo del Viento. Y nada, también lo quería compartir. Obviamente recibo todo tipo de opiniones, porque como pampeana está bueno hacerlo visible. Hice una encuesta y, digamos, gente de mi edad, yo tengo 25, aproximadamente, digamos, le falta ese conocimiento de Portezuelo del Viento y estaría bueno llegar a otras edades. Siempre el rango de edad quizá es superior a veces de 35, 40 años, que tienen información también sobre este tema. Entonces, digamos, ¿qué podemos ya hacer para que los chicos de mi edad o más jóvenes también se involucren, ¿no? Porque el día de mañana vamos a estar afectados nuestra generación. Y nada, si me lo permiten, quería agregarle el link del trabajo práctico, así también lo pueden ver. Gracias, buenas noches. Bueno, queda todo grabado, así que no solamente la charla, sino también todo lo que pongan en el chat, así que va a estar disponible cuando lo subamos a los distintos lugares, entre ellos el YouTube, van a estar disponible todo lo que aporten. Manu Grande levantó la mano.
Hola, ¿qué tal, José? Me encantó la charla y, o sea, no sé si tengo una pregunta concreta. En parte sí, ¿no? De lo que vos decís se desprende una irresponsabilidad absoluta por parte de los políticos desde ya, digamos, pero hay todo un sector técnico de Mendoza que está avalando esto, ¿no? Yo estuve muchísimo tiempo en España y me acuerdo de procesos como este, de varios. O sea, donde todo indicaba que la obra no era rentable, no se iba a hacer lo que se pretendía hacer, era inviable, y sin embargo se hacían. Y se hacía una represa, se echaba gente de un pueblo, en algún caso mataron a algunos de los tipos de pueblo que no se querían ir, y se hacía. Y a los 10 años se planteaba un escenario igual, vamos a regar no sé cuántas mil hectáreas, qué sé yo, y otra vez se hacía otro marmotreto de cemento, que finalmente quedaba eso, un marmotreto de cemento, que se cepillaba una cuenca de un río, y punto. Y siempre primaban los intereses políticos, ¿no? Entonces, en este caso concreto, yo creo que hay una colisión de intereses políticos, más allá de la parte ambiental, que yo creo que es la que nosotros tenemos más clara. Pero me da la sensación de que esta represa, no sé si se va a hacer o no, pero si no se va a hacer, va a ser más, porque hay un conflicto político atrás que no por una decisión técnica, cuando en realidad la decisión técnica debería ser evidente, ¿no? No sé qué opinás vos en ese sentido. Sí, coincido. Por ejemplo, coincido plenamente con lo que estás comentando, porque en una de las reuniones que nosotros tuvimos con justamente miembros del comité técnico de COIRCO que estaban a favor de la presa, mi planteo fue, bueno, mirá, si vos me mostrás los datos que rebatan la información que nosotros tenemos en la mano, yo no soy necio. Si vos a mí me demostrás técnicamente, con datos duros, que Portezuelo del Viento es la solución, sería muy necio de mi parte estar rechazándola por rechazarla. Creo que el problema está en lo que vos estabas mencionando. ¿Viste? Y también me parece que a nivel no solamente de Argentina, en muchísimos lugares, incluso en los países desarrollados sucede, ¿viste? Que se toma que, ok, la evaluación de impacto ambiental es un paso más que yo debo cubrir desde el punto de vista administrativo para avanzar en una obra. Esto es, ¿viste? Tengo un checklist. Entonces, tengo que hacer el proyecto ejecutivo, tengo que publicarlo en el diario, no sé, tengo que sacarme la foto delante del cartelito cortando las cintas, tengo que hacer un informe técnico de evaluación de impacto ambiental, tengo que ir a una... O sea, y ya está. Porque ya tomé la decisión previa de que voy a ir adelante con esto. Porque, digamos, no... Preferiría no entrar mucho en ese terreno, pero obviamente acá hay montones de intereses, no solamente políticos, sino económicos, hay ganadores, perdedores, ¿no? Entonces, presiones, lobby, están los chinos, ¿no? Entonces, eso también son factores que llevan a que se tomen decisiones de la manera que se toman. O sea, si yo estoy en los zapatos de Suárez o de Cornejo y que hace 10 años que vengo diciendo hay que hacer Portezuelo del Viento porque la vendí como la obra del siglo, bueno, ¿cómo me bajo del caballo ahora? Estoy en el medio de la jineteada. El costo político, hay un montón de costos a pagar aquí si yo digo, bueno, ok, nos equivocamos. Los números no cierran. No sé, habrá que buscar la manera, digamos, en la cual tal vez los propios mendocinos son los que tienen que arrojar luz sobre esto a sus propios políticos y llevarlos por el camino de que, bueno, inviertan en otra cosa. Me parece que esa tendencia ya está porque han empezado a ver los números. Bueno,
listo, ¿no es cierto? Sí, muchas gracias. O sea, además de felicitaciones por la charla, dicen, parece un capricho de Mendoza, excelente exposición, muy claro y sólido, excelente charla. Está entrando gente otra vez. Petri dice, nos negaba parte de los informes en la cara a los rionegrinos, qué vergüenza. Melina Ibáñez hace esa... Sí. Néstor Chamaco Lastiri dice, muy necesaria esta charla para confirmar y ampliar la mayoría de los factores que involucran el proyecto. Bueno, Macarena que nos deja su tesis. Aníbal Prina dice, ni siquiera el checklist de las especies amenazadas tienen, que le consta. Sí. Francisco Babinec dice, colisión de intereses políticos y colisión con los ambientales. Una de las preguntas, Macarena Neveu, dice, ¿por qué se demora tanto la aprobación de una mega obra, ¿no es cierto?, que tiene ya más de 50 años el proyecto? ¿Las inversiones son de Mendoza únicamente? Dice, pregunta Rocío Casado. ¿Querés que las vaya respondiendo o qué? Sí, si te parece alguna, ¿cuál te parece? ¿Por qué Había... se demora tanto la aprobación? La primera que pregunta. ¿Por qué se demora tanto la aprobación? Y porque obviamente el proyecto ejecutivo no es, como mencioné anteriormente, digamos, o sea, no está completo, no es claro, la información que se tiene para justificar la obra realmente no es sólida ni robusta, y por eso nosotros la hemos criticado fuertemente. Eso es básicamente el punto. Rocío decía... ¿Las inversiones son de Mendoza únicamente? A ver, esto también ahí tal vez Chamaco o Juan me pueden ayudar un poco, pero el punto es el siguiente. La obra se financia con fondos de nación que corresponden a un arreglo que hizo el presidente Néstor Kirchner con el gobernador de Mendoza en ese momento, como parte del pago de una deuda de nación por, creo que era promoción industrial, Por promoción, sí. La compensación, exacto, por la promoción industrial. En la administración Macri hay un cambio. Aquí se hace una pequeña trampita en la cual se dice que esos fondos tienen que estar destinados a Portezuelo del Viento. Entonces, el punto es, hoy por hoy el gobierno nacional lo que tiene que hacer es pagar su deuda con Mendoza. Por eso, independientemente de la discusión sobre la licitación, el impacto ambiental o lo que sea, el gobierno nacional paga las letras del Tesoro porque está pagando la deuda que tiene con la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza lo que podría hacer es sacar esa ley y decir, bueno, ok, son fondos de libre disponibilidad, los invierto en lo que sea más... por ejemplo, lo podría invertir, esto ahí no lo presenté por una cuestión de tiempo, digamos, ¿no? Pero también la misma consultora cordobesa que hizo el estudio de prefactibilidad ha hecho unos análisis preliminares sobre cuánto costaría, por ejemplo, aumentar la eficiencia de riego en la zona de San Rafael si se pasa de riego por manto a riego por goteo, por presión. Y si en vez de generar energía en forma hidroeléctrica a través de la presa, lo hacemos a través de energía solar. Bueno, sería mucho más barato que hacer Portezuelo del Viento. Para mí la diferencia está en que esa estrategia favorece miles y miles de pequeños productores NN, mientras que la foto con cortando la cinta de Portezuelo del Viento vale 884 millones de dólares a la cotización de hoy. No. El impacto político es diferente. Pero bueno, es mi apreciación. La situación de los fondos del suelo
corresponde un punto que ganó Mendoza por la coparticipación, entre los cuales estaba La Pampa, y en ese momento La Pampa decidió invertir ese dinero en otras obras. Mendoza le asignó, pero Mendoza, el Estado Nacional tenía que aportar eso porque eran fondos de coparticipación no acordados, digamos. Entonces, el número de pesos que tenía que trasladar a Mendoza era el que estableció la ley de coparticipación. Mendoza decidió, esto ya es una decisión de Mendoza, no de COIRCO ni del gobierno nacional. Mendoza decide aplicar eso a Portezuelo del Viento, al proyecto Portezuelo del Viento. En esa instancia, ¿qué pasa? Hubo mucho tiempo en el que tuvo oposición dentro de COIRCO, Portezuelo del Viento, y cambió, fíjense si tiene influencia, cambió totalmente la misma relación que antes era 4-1 a favor de no hacerse Portezuelo del Viento, a 4-1 a hacerse en el gobierno de Macri. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires estaba la gobernadora Vidal, porque cambió la situación política en todo el país, o por lo menos en las 5 provincias, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Ahí se impuso y se empezó a avanzar sobre esas aprobaciones de impacto ambiental que antes eran rechazadas. Hasta el 2015 eran rechazadas. 4-1. Entonces, después, esa relación cambió. Íbamos a las reuniones y la situación pasó a ser que se aprobaba todo, se aprobó hasta el estudio de la Universidad del Litoral, con todas las falencias que vos decís, del Litoral y de Mendoza, que no casualmente tampoco fueron elegidas, ni tampoco para qué fueron elegidas, ni en el tiempo que fueron elegidas para hacer un trabajo que obviamente a cualquiera de los que estamos acá sabemos que en 8 meses no se puede hacer una evaluación de impacto ambiental en una cuenca de estas características y abarcando todos los aspectos que pueden influenciar sobre ella. Y casualidad, sobre el final ya casi sobre el final del periodo, cuando Cornejo le deja el lugar a Pichetto en la fórmula presidencial, al otro día se firma este convenio de financiación. Es un convenio de financiación de Portezuelo del Viento por 1.023 millones que vos explicaste muy bien, no se sabe de dónde sale. O sea, no era el costo de la obra, ni todavía hoy se sabe de dónde salió ese costo. Entonces, a partir de ahí empezó el apuro de Mendoza y creían que tenían aprobado, o sea, interpretaban que tenían aprobado la evaluación de impacto ambiental. Ahí se opuso el gobernador Berna y en la reunión del Consejo de Gobierno no quedó aprobado el estudio de impacto ambiental, sí había sido aprobado en la instancia del Comité Ejecutivo. A partir de ahí se planteó la situación jurídica, eso exige un laudo, porque no hay unanimidad, y quedó sin aprobación el estudio de impacto ambiental y quedaron sin aprobación las normas de manejo y de llenado del embalse. Siguió el proceso, cambió las elecciones y en junio del año pasado el Consejo de Gobierno de COIRCO, la máxima autoridad, decidió por 4-1 nuevamente exigir o determinar que se haga una evaluación de impacto ambiental en toda la cuenca, ajustándose a la ley de obras hidráulicas y además a
hacer audiencias públicas que abarcaran en cada una de las provincias. Esta es la situación hoy. A los 3 días del voto de 4-1 de Mendoza 1 y las 4 provincias, Kicillof de la provincia de Buenos Aires, Anabela Carrera de Río Negro, Gutiérrez de Neuquén y Silioto de La Pampa, a los 3 o 4 días se abrió la licitación, sí o sí, contra viento y marea. Y a partir de ahí es una sucesión de domar el caballo, como decías vos, en el medio de esta situación. Y cada vez tiene mayores oposiciones en todos los lugares. Nunca la tuvo de la magnitud que tiene ahora de situaciones internas en Mendoza. ¿Bien? Que han cuestionado Matos Escurihuela, un tipo anti todo, y que se presentó en la audiencia pública por el Atuel y nos trató de cualquier cosa, hoy está en contra de Portezuelo del Viento. Para cerrar, me parece que obviamente lo que decían algunos participantes, todo este trayecto que has expuesto está totalmente avalado y cuestionado por esos datos duros, y después está lo que es la situación política y económica, que es la que manda, digamos. Nos guste o no nos guste, es la que manda. Y ellos se han subido a este proyecto, y fíjense que no es casualidad. No es casualidad. Hoy el candidato número 1 a senador es Cornejo. El candidato número 3 a senador es Suárez. Y el candidato número 1 de diputado es Cobo. Todos involucrados en Portezuelo del Viento. Y además, en esta campaña, están proponiendo hacer el Baquiano, hacer no sé cuántos otros embalses que van en contra de lo que vos decías de la ejecución de obras de embalse ¿Pero qué hacen con eso? Es un aspecto que vos no tocaste, Tito. Sí, pues se trató, la interprovincialidad, la interjurisdiccionalidad, a ellos no les importa. No les importa absolutamente nada. ¿Y para qué hacen estos embalses? Para seguir apoderándose arbitrariamente del agua. Entonces, estas son las cosas que también tenemos que agregar, y yo lo que digo es que tenemos que hacer fuerte hincapié, y en esto lo está sosteniendo la lucha de los pampeanos, la lucha de los demás integrantes de la cuenca, que hoy están viendo que el río está disminuyendo tremendamente sus caudales, están viviendo a la vera de ese camino, de ese río, y están defendiendo con uñas y dientes que esto no se lleve adelante, si no, probablemente ya estarían poniendo el primer ladrillo ahí en Portezuelo del Viento. Entonces, quiero decir con esto que esto es un camino que debemos conocer entre todos y que nos debe seguir potenciando a los pampeanos a pelear por estas cosas y a defenderlo con uñas y dientes, porque no tienen ninguna razón. Es el colmo de hacer una presa sin agua. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es continuar con esto, y por eso te felicito y felicito al Coprogna, porque estas son charlas que sirven para debatir estas cosas y para tener claro por qué luchamos, ¿no es cierto? Bueno, esperamos la colaboración de todos para este tipo de charlas, son súper interesantes, realmente necesitamos conocer este tipo de actividades y de opiniones que van en contra de lo que es la vida, ¿no es cierto?, directamente, porque va en contra de lo bueno. Acá Macarena Neveu dice que otra finalidad del Portezuelo, quizás es muy rebuscada, es utilizar agua para fracking. No creo. Toda la... A ver, camina como pato, nada como pato y hace cuacuá. Es un pato.
Entonces, Perfecto. toda la información apunta que esta es la obra cabecera para el trasvase. Para el trasvase. Sí, no hay otra. Claro. Independientemente de la cuestión política y demás, que explicó muy bien el chamaco y que es un driver importante en esta historieta, si lo pensamos exclusivamente desde la perspectiva técnica, todo apunta a que esta es la obra de cabecera para hacer el trasvase. Pienso que para mí, alguien hizo un comentario relacionado con que los mendocinos en forma genérica nos quieren robar los ríos y demás. Yo tengo una opinión ligeramente diferente, porque esas generalizaciones a veces son un poco odiosas. En el trabajo que nosotros hicimos de visitar la zona, encontramos muchísima gente en Malargüe, y ni que hablar en las Loicas, que están total y absolutamente en contra de Portezuelo del Viento, pero como son sectores siempre débiles desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, son voces acalladas. No aparecen... A ver, no es arbitrario que el estudio de impacto ambiental regional no hiciese un buen análisis social, entrevistara a la gente de las Loicas, a los ganaderos transhumantes de la región, o que el MGIA directamente los dejara de lado. Entonces, el común de la gente en Mendoza, pienso que se mueve con el discurso a favor de Portezuelo del Viento que se le vende, que va a generar miles de puestos de trabajo. La experiencia indica que eso no es así. Generalmente los trabajos que se le dan a la gente del lugar son los de remuneración más baja y son temporales. Entonces, esto de decir que van a tener 4.000... Entonces, es importante por parte nuestra tratar de pasar esta información para que se conozca, ¿no? Porque es un poco lo que decía Chamaco, empieza a haber pesos pesados dentro de Mendoza que empiezan a ver que esto no tiene mucho sentido, porque deben haber leído la información, digamos, ¿no? Y gente con experiencia se da cuenta que no cierra. Bueno, Caterín Victoria dice, no pienso así, o no pienso, debe ser así. Y después todo, muy buena charla, muy clara. Felicitaciones a Tito, a los organizadores, gracias. ¿Sí? Bueno, realmente muy buena. Así que muchas gracias por los avales, muchas gracias por la presencia de todos. Realmente un gusto cuando se tiene éxito haciendo un poquitito, ¿no? De algo. ¿Está? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tito. Ok, nos vemos.